gusta utilizar esta analogía acerca de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida de trabajo, que aunque no están separadas, de nuestra vida en familia o en general. Y es esta analogía acerca de un camino, de cómo nuestra vida es un camino, cómo vamos nosotros a través de este camino avanzando. Vamos de repente en este camino, hay lugares donde estás en los lugares altos, como le puedes llamar, y donde estás en tiempos de éxito, donde estás avanzando en el Señor, donde estás dando fruto. Pero también hay tiempos donde si pudiera verlo de alguna manera, donde te sientes abajo, donde sientes que no das una, donde sientes que estás atravesando momentos de prueba, porque dice la Escritura que nuestra fe que es probada así como el oro. Así que tu fe en algún momento de tu vida es probada y constantemente está siendo probada. Pero este es nuestro proceso, este es nuestro camino en el Señor, en nuestra vida. Y durante este proceso, durante este caminar, que a veces llegas a cierto objetivo, ¿no? Te pones un objetivo, bueno, voy a tener hijos, o voy a construir una casa, voy a comprar una casa, voy a cambiar de diferentes trabajos. Más sin embargo, durante todo este camino hay momentos donde a veces nos alejamos del Señor, hay veces donde no queremos nada delante del Señor, hay veces donde quieres todo con el Señor y estás leyendo tu Biblia todos los domingos, hay veces donde dices, pues esta semana no me siento como para leer la Biblia. Pero en todo este caminar, y yo lo veo así, es un proceso, y tú y yo estamos en un proceso. Dile a la persona que está a tu lado, estás en un proceso. Estamos en un proceso donde el Señor es quien nos lleva de la mano en este camino. Estamos en un proceso donde Él es quien nos enseña a caminar. Estamos en un proceso donde aún en los momentos de dificultad, en los momentos de ansiedad, en los momentos que pudieras ver que no está Dios está ahí contigo. Pudieras ver momentos donde está todo muy padre, Dios está ahí contigo. Y es el Señor el quien nos lleva de lugar en lugar y en este proceso. Y Filipenses 1:6 dice, y esto es uno de los pasajes que a mí en lo particular puedo confiar en el Señor, porque dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Híjole, para mí el leer ese versículo es un: ay, Señor, tú estás perfeccionando la obra. ¿Cuál obra? La obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, la obra en el corazón de cada uno de nosotros, el cual Él ha comenzado. Porque la obra de transformación, la obra que Dios hace en nuestras vidas es en nuestro corazón. Es Dios, es Jesús quien viene y enternece nuestro corazón para poder voltear a Él. Es Dios quien viene e enternece nuestro corazón para poder escuchar sus palabras. Es el Señor quien comienza la obra en nosotros. No somos nosotros buscando a Dios. Y a lo mejor es tu primera vez, y si tú estás aquí, no es porque tuviste muchos ánimos de poder venir a escuchar algo de Dios o acercarte a Dios, es porque Dios te está trayendo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que comienza la obra en nosotros. Dice que Él, el que comienza la buena obra, dice que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y somos nosotros en este camino de la vida, pero es Dios transformándonos cada vez y cada vez, en cada paso, en cada caminar, es Dios transformándonos. Y yo sé que puede ahorita venir a tu mente: Francisco, que tú no me conoces. Pareciera que cada vez que estoy avanzando estoy retrocediendo. Pareciera que en lugar de cada vez estar avanzando, vamos como los cangrejos para atrás y para atrás. Y cuando ya tenía algo, un pecado que ya había logrado vencer, de repente te vas para atrás. Y a veces en nuestra mente está ese sentir que vamos en retroceso para con el Señor. Y luego de repente agarras la Biblia y todo bien, y luego de repente hay un mes donde no la agarras y ya ves, o sea, estamos en retroceso. Pero aún en esos momentos donde pareciera un retroceso, Dios está transformándote. Dios está obrando en tu vida. Y este sentido de retroceso simplemente es algo que nuestra mente así lo ve. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando día con día hasta que Él venga. Ahora,
Conforme vamos en este camino de nuestra vida, y me gusta usar esta otra analogía donde, y esto lo usaban mucho en los discípulos, lo puedes encontrar en la Biblia, donde los discípulos llegaban o personas llegaban a cierta casa y había alguien que le lavaba los pies. Sí, tiene varios significados el lavarse los pies. Jesús lavó los pies a sus discípulos. De hecho, estuvimos en una boda el viernes donde los novios se lavaron los pies los unos a los otros. Es la primera vez que me toca ver algo así, pero la novia agarra el calcetín y lo huele y lo avienta porque olía feo, y le dije: acostúmbrate, porque aquí en adelante así va a ser. Así que, pero hicieron este acto que se me hizo bien chido poder verlo. Pero la razón por la que en la antigüedad se lavaban los pies los unos a los otros, pues obviamente no había pavimento, utilizaban sandalias, algunos descalzos, y conforme vas caminando en el camino, pues te vas ensuciando los pies. Se te van pegando cosas, se te van ensuciando, se te va metiendo tierrita a las uñas y se te van poniendo negras, diferentes cosas que conforme vamos caminando y conforme ellos iban caminando, pues se te van ensuciando los pies. Entonces por eso había este proceso donde la gente llegaba a un lugar y le lavaban los pies. Pero de la misma manera en nosotros, conforme vamos caminando en el Señor, hay ciertas cosas que se nos van pegando a los pies. A lo mejor pueden ser diferentes actitudes que tú ya habías vencido, y a lo mejor estás en un círculo social o de amistad donde, no sé, son muy mal hablados y de repente a ti se te pega hablar de esa manera. A lo mejor estás en un lugar donde o en tu familia no tienden mucho a perdonar, y pues como estás en ese lugar tú tiendes a no perdonar, y de repente ves cómo la violencia está en la familia, y de repente tuviste un mal día y utilizaste violencia en tu familia, y ciertas cosas que, aunque has creído en Cristo y has decidido aceptar a Él, son diferentes cosas que uno va adoptando y pensando que esta es la verdadera vida en Cristo y es lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo quiero que volvamos al versículo de Romanos 12:2. Porque este versículo había estado, más bien estado en mi corazón resonando, y sobre todo esta palabra que dice, nos vamos a ir directo al 12, dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esta palabrita dice: no te conformes. Otra de las traducciones dice: no seas igual a las personas que no conocen a Cristo. Otro de los pasajes dice: no se amolden. Yo me imagino, mis niños juegan mucho con plastilina y de repente hay figuritas donde pones la plastilina y queda ahí exactamente la misma figura de la que aplastaste. De esta manera se me figura, dice: no te amoldes a lo que este mundo te está mostrando que es bueno. No te amoldes, dice otra traducción, dice: no sean iguales a este mundo. Y habla de esta palabra que este mundo, y les quiero explicar un poquito al respecto, porque primero Jesús dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y luego, sí, pues es que Dios amó al mundo, pero de repente te topas con el versículo de Juan que dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oye, espérate, ¿amo al mundo o no amo al mundo? Pero realmente cuando Jesús está hablando, es que está hablando de las personas, pero normalmente la palabra mundo se refiere al sistema que gobierna. Al sistema que gobierna esta tierra, ¿sí? El mundo, vamos a hablar el día de hoy como el sistema que gobierna a esta tierra, las leyes, los diferentes trabajos, la educación, todo esto es el sistema que gobierna o que nos gobierna a nosotros. Ahora, yo estaba pensando y dije: bueno, ¿cómo me dices que no imite al mundo, que no sea igual al mundo, si nosotros estamos en el mundo? Nosotros estamos en un trabajo, yo tengo un trabajo, tenemos una escuela, hay diferentes cosas que tienes que hacer. Está el SAT que te quita dinero, tienes que pagar diferentes cosas. Estamos en el mundo. Nuestra vida está en el mundo, a menos de que alguien tenga una burbujita como cristiano y viva apartado en su casa y no, yo no voy a contaminarme con el mundo. No, vivimos en el mundo, vivimos en este sistema que gobierna la tierra, vivimos en este mundo. Pero
Y me llama la atención lo que Jesús habló, lo que Jesús oró en Juan 17, porque yo hubiera esperado de Jesús que hubiera orado, quítalos del mundo, que sean aparte del mundo, pero no, Jesús oró, no los quites del mundo, no los quites de los lugares en donde están, no los hagas a un lado, ellos son parte del mundo, pero dice, líbralos del mal. Y en una traducción dice, guárdalos de cómo funciona el mundo, guárdalos de que sean iguales a cómo funciona el mundo. Primero nos enseña la Escritura, dice, no imiten las cosas, no se amolden a lo que es el mundo, no se amolden a cómo el mundo funciona, cómo es el funcionamiento real, cómo el mundo va inclinado por ser egoísta, cómo el mundo va inclinado por ser idólatra, cómo el mundo se ha inclinado por toda la violencia. Dice, no lo imiten, no lo hagan. Pero después de que estaba orando y estudiando un poquito, dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos llama a que no nos amoldemos al mundo si estamos en el mundo? Si estamos en este sistema torcido, ¿por qué nos dice que no nos amoldemos a este mundo? Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17, este es uno de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria cuando yo vine a Cristo. Yo quiero animarte a que te lo puedas aprender de memoria. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otra de las traducciones, que es la Biblia del The Message, el mensaje, dice, de modo que si alguno tiene una relación con Cristo, dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo en particular fue algo de los primeros que me aprendí y de los primeros que entendí acerca de por qué habla la Biblia. Yo venía de un trasfondo cristiano, yo nací en una iglesia, tenía 15 años, me sabía los versículos de memoria, sabía ir a las reuniones de adolescentes, de jóvenes y poner bonita cara y más o menos poner una cara aquí, pero pues obviamente con mis amigos pues era otra persona. Pero de repente viene este versículo y dice, todo lo pasado se queda atrás. Y de repente me doy cuenta cuando le entrego mi vida a Cristo que Dios hizo una obra que yo no hubiera podido hacer, que de repente todas las cosas que estaban en el pasado, todas las cosas que yo había hecho, todas las cosas que había experimentado, se quedaron totalmente atrás. Y ahora tú vienes a ser una persona completamente nueva en Cristo. No una persona donde viene, y lo hemos escuchado nuestro pastor senior, donde viene Dios y te pone un parche y órale, te remienda ahí más o menos para que sigas caminando. Viene Jesús y Él hace las cosas completamente nuevas. Él hace las cosas nuevas en ti. Todas las cosas pasadas están atrás, se quedaron en olvido, se quedaron atrás. Ahora eres una persona nueva en Cristo Jesús. Y esto responde a mi pregunta, ¿por qué nos pide que no lo imitemos? Porque hay algo más en Cristo. Hay algo más de donde el Señor te ha sacado, hay algo más de donde el Señor te ha librado, y todo eso se queda atrás. Ahora eres una nueva persona en Cristo. Todos esos pecados, todos esos deseos se quedan atrás. Ahora viene el Señor y hace una obra en ti y es una nueva persona en ti. Lo que hace la diferencia es que ahora que tú has creído en Cristo, porque dice, si alguno está en Cristo, y es que tú has creído en Cristo, es que tú has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y lo que hace la diferencia es que ahora tú tienes a Dios adentro. Lo que hace la diferencia no es que ahora vienes a la iglesia y ahora te portas bien, es que ahora Jesús está en ti. Es que ahora Jesús ha hecho una diferencia y ha hecho una obra en ti totalmente nueva, totalmente diferente a lo que este mundo pudiera tener. Esta es la obra, esta es la diferencia que Dios viene a hacer en nuestras vidas. Ahora yo sé que a lo mejor pudieras estar pensando, pues bueno, yo ya acepté a Cristo, Dios vino a ser una persona nueva en mí,
pero sigo batallando, sigo cayendo con diferentes pecados, sigo teniendo ciertas actitudes, sigo teniendo ciertos pensamientos. Esto no quiere decir que todo eso se hace a un lado y se acaba. Tú no eres la misma persona que eras antes. Tú eres una persona completamente nueva. Y sí, hay actitudes con las cuales tenemos que trabajar totalmente. Hay cosas con las cuales tenemos que hacer a un lado. Sí, hay veces donde tenemos que ayunar para bajarle un poquito a nuestra carne, totalmente. Pero la peor mentira que el enemigo quiere atraer a nuestras vidas, y el enemigo, tu carne y todos los que están a tu alrededor, es que tú sigues siendo la misma persona antes de conocer a Cristo. Y esa es una mentira. Tú no eres la misma persona. Cuando tú viniste a Cristo, cuando tú aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, Él vino a hacer una obra nueva en ti. Él vino a hacer todo el pasado, todo lo que traías cargando, todo lo que habías pasado, todo lo que habías experimentado. Y ahora eres una nueva persona en Cristo. Antes de Cristo ni siquiera podías leer la Biblia, ni siquiera conocías la Biblia. Y de repente ahora estás en Cristo y ahora entiendes la Biblia. De repente estás en Cristo y ahora ciertas cosas que te agradaban en el pasado, ahora dices tú, no, porque yo prefiero lo que el Señor está ofreciendo, lo que el Señor me está ofreciendo. Ahora, yo sé que me estarán diciendo como que, ay caray, créelo. Tú eres una nueva persona en Cristo. Eres una nueva persona. No eres la misma persona que eras antes. No eres la misma persona que tenía esos deseos. Eres una nueva persona en Él. Y como vimos ahorita, Él va transformándonos en momento en momento. Y la manera en que Él nos transforma es esto, donde nosotros a lo mejor te haces a un lado, a lo mejor caes en algún momento, a lo mejor dices no quiero venir a la Biblia, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, a lo mejor te juntas con ciertas personas, ciertas relaciones, pero ahí es donde Dios empieza a transformarte y empieza a mostrarte, hey, eso no es para ti, yo tengo algo mucho mejor para ti y para tu vida. Ahora quiero que me acompañen Efesios 4:17, que habla un poquito a Romanos 12:2. Dice, y el título dice, vivir como hijos de luz. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no viven como los que no conocen a Cristo. Ya no vivan de la misma manera como antes que ustedes no conocían a Cristo. No vivan ignorando a Dios, no vivan ignorando las leyes, no vivan ignorando cómo se debe vivir. Dice, ya no viven como los que no conocen a Dios. Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Dice, han perdido la vergüenza, viven placeres y practican toda clase de impureza. Dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, dice, desháganse de su naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Lo primero que vemos aquí es que nos dice el pasaje, desháganse de su pasada manera de vivir. Desháganse de todas esas cosas que sabes que eran tu antigua manera de vivir, pero por alguna razón las has adoptado, has seguido adoptando ciertas actitudes, ciertos pecados, le has dado espacio a ciertas cosas en tu vida. Dice, no, espérate, ya no eres la persona que eras antes. Lo primero es, deshazte de todo eso. Yo quiero que conforme estoy hablando, tú puedas pensar, ¿qué cosas están ahorita en mi vida que sé que son de mi antigua naturaleza, de lo que era antes de venir a Jesús? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo
y sano. Esta es la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. Vístete del nuevo hombre. ¿Cuándo? Todos los días. Vístete de esta nueva obra que el Señor ha hecho en tu vida. Deshazte, ¿verdad que no dice, bueno, y va a venir una obra de Dios y te vas a deshacer de toda tu naturaleza pecaminosa y de todas las obras? No, nos da una instrucción clara y dice a ti: deshazte, hazlas a un lado. Todo esto que habías optado, todo esto con lo que se te había pegado en el camino, todo esto con lo que a lo mejor estás batallando, dice: deshazte de eso. Deshazte de eso, porque tu identidad no está en eso, está en Cristo, está en lo que Dios ha hecho en tu vida, está en que Él ha hecho una nueva persona en ti. Y después les dice: pónganse la naturaleza, pónganse la nueva naturaleza, dice, creada para ser a la semejanza de Dios. Y después empieza a dar algunas instrucciones que dice: así que dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad. Dice que el enojo no los controle, no permiten que estén enojados. Dice: si eres ladrón, dice, deja de robar. Dice: utiliza tus manos para trabajar. Dice: si no emplean un lenguaje grosero ni ofensivo, sino todo lo que hablen sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Y cierra con esto, dice: no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Dice: no contristen al Espíritu Santo. Dice: no dejen que esa forma en la que vivan entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva persona en Cristo. Dice la Escritura que Él nos ha trasladado del gobierno de las tinieblas, del lugar en donde tú no podías tomar decisiones, del lugar donde tú no podías vencer al pecado, del lugar en donde no podías ni siquiera escuchar a Dios, del lugar donde ni siquiera te daban ganas de poder la Biblia, de ahí, de ese lugar de oscuridad, de ese lugar a lo mejor de pecado donde te encontrabas. Dice que de ahí te ha trasladado, dice, al gobierno de Cristo. Al gobierno donde hay vida, al gobierno donde tú tienes una identidad de Él como su hijo, al gobierno donde tú tienes una nueva esperanza en Él y no estás solo en esta vida. Esa es la obra que Él ha hecho en nosotros, nos ha trasladado de ese lugar a una nueva vida en Cristo. Créelo, tienes una nueva vida en Cristo. Ahora, y quiero que pienses de la misma manera. Yo estaba pensando ¿a qué me he acostumbrado en mi caminar en Cristo? ¿A qué me he acostumbrado que a veces optamos por hacerlo parte de nuestra vida cuando Dios nos dice que no lo hagamos? Y creo que una de las cosas es, creo que a veces nos acostumbramos a vivir una vida sin lo sobrenatural. A veces nos acostumbramos a vivir una vida tan en lo terrenal que dejamos a un lado todo lo sobrenatural que Dios tiene para tu vida y nos acostumbramos a vivir con lo que tenemos, pues es que así es como nos toca vivir. Pero no, si tú lees la Escritura, es una vida sobrenatural donde tú oras por enfermos y sanan, donde tú oras por milagros y cosas suceden. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. No nos acostumbremos, y esto que le estoy hablando es primero en mí, no es como que yo no me imito, no, es Dios hablándome primero a mí, es Dios confrontándome primero a mí, pero es Dios diciéndonos: no te acostumbres a esa vida que has llevado. Hay algo nuevo. A lo mejor te has acostumbrado a no consultar a Dios en tu vida, a no depender de Dios. Somos buenos para caminar nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones y a veces ignoramos lo que dice la Escritura. Pero no te acostumbres, no vivas como las personas del mundo que no confían en el Señor. Ahora eres una nueva persona en Cristo, ahora eres una persona llena de Él, que ahora tú puedes confiar en Él y puedes depender totalmente de Él. A lo mejor has adoptado cierto pecado, que dices: bueno, pues es que así me tocó vivir mi vida y cargar con este pecado, con esta cosa que me está matando, con esta ansiedad. No te acostumbres a eso, no te acostumbres a cómo vive el mundo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios que hace en nosotros es una obra totalmente
nueva. Y si tú has creído en Cristo, y ahorita voy a dar un espacio para si hay alguien que quiera creer en Él, pero si tú has creído en Cristo, esta es tu identidad. Tú eres un hijo de Dios y tú eres una persona que ha creído en Él y eres alguien que ha nacido de nuevo. Seguimos con Romanos 12:2. Y esto fue la primera parte, ¿eh? No te conformes a este siglo, aguánteme una horita todavía, no se crean, ya estoy por terminar, pero sí había esto en mi corazón, y les digo, hablando por mí, donde a veces nos acostumbramos tanto a ciertas cosas, a ciertos pecados, a ciertas maneras de vivir, y el Señor nos dice: no te conformes, no te acostumbres, no te amoldes a donde estás. ¿Por qué? Porque eres una nueva persona en Cristo. La siguiente parte de Romanos 12 dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice: renueva tu manera de pensar. Cuando nosotros venimos a Dios y entregamos nuestras vidas a Jesús, Él viene y hace una obra en nuestros corazones. Él viene y enternece nuestros corazones. Él viene y hace cambios en nuestras vidas. Pero lo que la Biblia constantemente nos habla es que renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque esto es lo único que Dios no renueva de una manera normal. Él lo hace de una manera diferente. Él renueva nuestro entendimiento. Él cambia nuestra manera de pensar de una manera diferente. Dice: renueven su entendimiento para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Ahora, renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo es este hecho, esta acción de poder renovar nuestra mente? Porque en el momento que nosotros renovamos nuestra mente, renovamos nuestra manera de pensar, nuestras acciones son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros somos las cosas que tú haces, o las acciones, son dirigidas por la manera en que tú piensas. Al momento de tú cambiar tu manera de pensar, tu vida es cambiada, tu vida es transformada como persona, y ahora puedes transformar a una ciudad. Ahora puedes transformar el lugar donde Dios te ha puesto. Pero empieza aquí, en esta transformación de nuestra mente, en esta transformación de nuestra manera de pensar, que antes pensabas que el pecado era cosa normal, y ahora te das cuenta en la Escritura que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, y te das cuenta que el pecado no debe morar en nosotros, o no mora en nosotros, y empiezas a cambiar tu manera de pensar. Pero es a través de ¿qué? Es a través de la Biblia. Es a través de que tú agarras la Biblia y tú la lees, y tú vas conociendo a Dios, y tú vas conociendo de la manera en que Él piensa, y tu entendimiento está siendo renovado constantemente. Digo, por el tiempo quisiera poder expandirme un poquito más en este tema, pero renueva tu entendimiento. Renueva tu entendimiento. ¿A través de qué? A través de la Escritura, a través de la revelación de quién es Él. ¿Para qué? Dice: para que conozcas cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Es imposible que tú puedas confiar en alguien si tú no lo conoces. Es imposible que tú puedas confiar en alguien, que tú puedas confiar lo que Dios ha dicho, si tú no conoces a Dios. Y por ahí empezamos. En el momento donde tú agarras tu Biblia, en el momento donde agarramos la Biblia y empezamos a conocer a este Dios que nos ama, a este Dios que nos ha agarrado y nos ha librado de la muerte, y que nos ha puesto en un lugar, a este Dios que nos ha hecho unas personas totalmente nuevas en Él, y vamos conociendo, y estamos en un camino donde estamos siendo transformados por el Señor, a través de su palabra, a través de la obra que Él hace en nosotros, y somos transformados. Y estamos en este camino aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra, y siendo transformados y siendo renovados por Él. ¿Para qué? Para que puedas conocer su voluntad. A lo mejor estás ahorita en un momento donde es que no conozco la voluntad del Señor. Yo también a veces estoy en ese momento. Agarra la Biblia, deja que Él se revele a ti. Deja que Él sea quien se revele a ti. Deja que Él sea quien hable a tu vida. Deja que Él te dirija a ti. Conoce al Señor. Por eso, si no has adoptado esta oración,
esta semana: ahora, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte realmente, quién tú eres, cómo piensas, cómo actúas, qué es lo que haces. Dice, porque esta es nuestra vida. Esto es lo que somos como creyentes, como cristianos, como gente que ha aceptado al Señor como su Señor y como su Salvador. Así que quiero que te pongas en pie para cerrar esta reunión orando. Y que cierres tus ojos. Y que si Dios te pone algo muy en específico de lo cual necesitas arrepentirte, que lo puedas hacer. A lo mejor hay cosas que has adoptado, yo también, no te preocupes, que has adoptado como parte de tu vida cristiana, cuando sabes que la Escritura dice algo totalmente contraria. Está bien, estamos delante del Señor. Si a lo mejor estás en un momento donde Dios trae a tu mente ciertas cosas, ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas cosas que necesitas cambiar, necesitas quitar, necesitas hacer a un lado, es el momento para hacerlo, para que puedas platicar con Él. Y dice la Escritura: desháganse del viejo hombre. Padre, pido por todos nosotros, Señor. Pido por todos nosotros que estamos el día de hoy delante de ti, Padre, porque tú nos has llamado, tú nos has limpiado, tú has hecho la obra en nosotros, Señor, de hacer una nueva persona, una nueva criatura en ti, donde todo está en el pasado. Y tú nos llamas a no conformarnos a este mundo, Señor. Tú nos llamas a no conformarnos en la manera en que piensa este mundo. Tú nos llamas a no conformarnos, a no amoldarnos, Señor, a lo que este mundo nos ofrece, a no amoldarnos a lo que este mundo nos dice que es bueno. Queremos conocerte a ti, Jesús.